estamos de regreso aquí en Parada Norte. ¿Y sabe usted dónde estuvieron ubicados los dos primeros cementerios en Chiclayo? Pues nosotros fuimos en la búsqueda de Augusto Miñán Meléndez, un historiador quien nos ilustró más sobre este tema. Y bueno, hay datos bastante interesantes que usted no se puede perder y que nosotros los tenemos a continuación. Veamos el informe. ¿Alguna vez se han preguntado dónde estaba ubicado el primer cementerio de la ciudad de Chiclayo? En el siguiente informe ustedes sabrán cuál fue la ubicación del primer camposanto de nuestra ciudad. Quien nos ayudará en esta tarea es el historiador Augusto Miñán Meléndez, y para empezar, él nos recuerda cómo eran los entierros en antaño. Bueno, hasta muy entrado el siglo XVIII era muy frecuente el hacer las sepulturas en las iglesias. O sea, las iglesias era el lugar adecuado o por costumbre donde se sepultaban a las personas, porque se pensaba que cuanto más cerca al altar, más cerca a Dios se encontraba el muerto o el cadáver, era más fácil encontrar el cielo o acercarse a él después de la muerte. Y acá en Chiclayo es muy posible que la iglesia matriz, que ya se ha perdido, haya ocurrido lo mismo, que se hayan sepultado algunos cadáveres en los cimientos de esa iglesia. Era lo ordinario en esa época. Ahora sí, la ubicación del primer cementerio. El primer cementerio que se empezó a construir acá, más o menos ocurrió a las inmediaciones de la independencia, en 1824. Exactamente el 17 de marzo de 1824 se inaugura, se podría decir, el primer cementerio en esta ciudad, que era muy pequeña en esa época. Recordemos que 1824 es antes de 1835, que es la fecha en que se fundó Chiclayo como ciudad. Dejó de ser villa para convertirse en ciudad por orden del presidente Felipe Santiago Salaverry del Solar, 18 de abril de 1835. Años antes, en 1824, se inaugura en la zona que está atrás, en la cuadra 9 de San José, con Sáenz Peña, el primer cementerio. Y el gestor del cementerio fue José Leonardo Ortiz, justamente. Este primer cementerio servía para enterrar a la gente pobre de la ciudad, porque a los ricos que habían colaborado con la construcción de la catedral eran sepultados allí, en la iglesia principal. En este caso, los entierros provocaban humedad en sus paredes y el hedor hacía explicable el uso de incienso para hacer respirable el aire entre los feligreses. Lo curioso del tema es que el primer cadáver inhumado en el cementerio, el primer cementerio de Chiclayo, corresponde al de un indígena de apellido Chiclayo, lo cual le hace coincidir un poco más los datos, por azar, que coinciden con la ciudad de Chiclayo y el primer cadáver inhumado en este primer cementerio. Este era un cementerio muy pequeño, pero que estaba de acuerdo al tamaño de lo que era en ese entonces Chiclayo. ¿Y por qué estuvo ubicado aquí? Esto fue porque aquí terminaba Chiclayo. Exactamente, aquí terminaba la ciudad, o sea, llegando a la avenida Sáenz Peña, ahí terminaba la ciudad, o sea, era una ciudad muy pequeña realmente. Estamos hablando de 1824, el año en que se inauguró el cementerio, y Chiclayo era muy pequeño. Tanto es así que la independencia de Lambayeque no se proclamó en Chiclayo, porque era una villa prácticamente. La ciudad más importante de todo el departamento era Lambayeque. Cualquiera diría que ese lugar podría ser muy pesado, según la creencia. Incluso me atrevería a decir yo que la cochera, que está ubicada ya casi al final de este territorio, fue un lugar donde generalmente no se quiso comprar ningún solar, porque, como bien dices tú, era una zona un poco pesada, ¿no? Y hasta ahora se mantiene esa cochera en ese lado, ¿no? Los demás lugares ya han sido comprados y se han construido grandes edificios, por lo que podemos ver, ¿no? Entonces, ya lo sabe, por ahí por donde pasa todos los días, la esquina de San José y Sáenz Peña, está ubicado el primer cementerio de nuestra ciudad. Ahora que ya sabemos que el primer cementerio de Chiclayo está ubicado en el centro mismo de nuestra ciudad, conozcamos cuál fue el segundo camposanto de esta ciudad. El profesor Augusto Miñán nos va a decir cuál fue esta ubicación. El segundo cementerio de Chiclayo estuvo ubicado justo
atrás, en el territorio que ocupa el espacio Maestro Home Center. ¿Cuándo fue trasladado acá el cementerio del centro de Chiclayo a esta zona? 1867. Ya en este cementerio ya empezó a sepultarse no solo gente indigente, sino de toda condición social. Ya el tema de sepultar a los muertos en las iglesias se veía como algo inadecuado, y empezó a sepultarse ya en un lugar, en un camposanto adecuado como es un cementerio en las afueras de la ciudad. Lo que pasó es que como Chiclayo iba creciendo, ahora necesitaban un espacio más extenso para poder enterrar a sus pobladores. Por eso se creyó conveniente tener este segundo cementerio en lo que actualmente es la urbanización Patasca. Es la zona de todo Patasca que generalmente no se compró, no se utilizó para la compra de lotes para la construcción de casas. De repente haya sido porque sabían que estaba en ese lugar el segundo cementerio y por eso no se facilitó, la gente no decidió separar un lote de compra en este lugar. Ustedes saben que según nuestras creencias populares, esta zona podría ser muy pesada y por lo tanto nadie se atrevía a vivir allí. Por otro lado, según el estudio de Miguel Díaz Torres, en esta ubicación no habría habido solo un cementerio, sino dos, tal como lo puede demostrar esta imagen donde se ven tumbas adelante y atrás de lo que fue un muro divisorio. Ahora, este cementerio estuvo aquí más o menos hasta 1925. En 1925 este cementerio prácticamente quedó en ruinas por el Niño y muchos de los ataúdes, muchas de las personas sepultadas acá prácticamente quedaron en el olvido, ¿no? Quedaron en el olvido, muchos ataúdes incluso fueron llevados por la misma corriente, por las mismas lluvias y el agua en abundancia a otros lugares, ¿no? De 1867 a 1925. Y por esas fechas ya se inauguró el cementerio que tenemos actualmente, junto con el cementerio chino. ¿Por qué los chinos no los sepultaban en los cementerios que conocemos? ¿Por qué? Porque ellos tienen otro credo y no pueden compartir un camposanto cristiano con ellos. Por eso es que acá en Chiclayo y en muchas ciudades del Perú hay siempre un cementerio para cristianos, un cementerio chino y aparte incluso un cementerio para judíos, que también tienen otra, no son nuestros hermanos mayores en la fe, pero no tenemos el mismo credo con ellos. Ahora ya sabe dónde estuvieron ubicados los primeros cementerios de Chiclayo. Datos históricos y curiosos de nuestra ciudad.